Nacida el 11 de diciembre de 1993 en Tlaxiaco, un pequeño municipio del estado de Oaxaca, México, Yalitza Aparicio Martínez no podía imaginar que un día su nombre resonaría en las alfombras rojas de Hollywood. Proveniente de una familia humilde de origen mixteco y triqui, su infancia estuvo marcada por la sencillez, el esfuerzo y el profundo respeto por las raíces indígenas. En un país donde la representación de los pueblos originarios en los medios era prácticamente inexistente, el simple hecho de ser quien era ya la convertía en una futura figura de resistencia cultural. Desde niña, Yalitza creció rodeada de valores muy arraigados: la honestidad, la empatía y el amor por la educación. Su madre, una mujer trabajadora que se desempeñaba como empleada doméstica, y su padre, quien trabajaba en la construcción, inculcaron en ella la importancia del estudio como vía para escapar de la pobreza. En numerosas entrevistas posteriores, Yalitza recordaría que su madre solía decirle: «Estudia, hija, para que nunca tengas que servir en casa ajena como yo». Aquella frase, pronunciada con ternura y esperanza, se transformó en el motor de toda su vida. Una infancia entre la timidez y la determinación. En la escuela, Yalitza era una niña reservada, algo tímida, pero con una inteligencia natural que llamaba la atención de sus maestros. No soñaba con la fama ni con los reflectores. Su mayor anhelo era convertirse en maestra de preescolar y contribuir al desarrollo de los niños de su comunidad. Durante su adolescencia, participó activamente en actividades escolares, proyectos comunitarios y programas de alfabetización local. Su carácter empático la convirtió en una figura muy querida por sus vecinos, que la describían como una joven con una sonrisa tranquila, pero una fuerza interior enorme. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de dificultades. La pobreza, el machismo y las limitaciones de un entorno rural donde las mujeres solían ser destinadas al silencio marcaron su crecimiento. Muchas veces, Yalitza tuvo que enfrentar comentarios discriminatorios por su tono de piel o por hablar con acento indígena. En lugar de desanimarse, esas experiencias la fortalecieron y le dieron una conciencia social que más tarde se reflejaría en su trabajo artístico y en su activismo. El llamado del destino. El momento que cambiaría para siempre su vida llegó en 2016, cuando su hermana la convenció de acompañarla a un casting abierto en su ciudad natal. Se trataba de una audición para una película mexicana dirigida por el reconocido cineasta Alfonso Cuarón. En aquel momento, Yalitza no tenía experiencia alguna en actuación, y ni siquiera sabía quién era el director. Fue casi por casualidad, o por destino, que terminó frente a la cámara, interpretando con naturalidad y sinceridad una escena de maternidad que conmovió al equipo de producción. Semanas después, recibió una llamada que jamás olvidaría. Había sido elegida para protagonizar Roma, una película inspirada en la infancia del propio Cuarón y en la figura de Libo, la trabajadora doméstica que lo había criado. Así comenzó una travesía que la llevaría de Tlaxiaco a Hollywood, de las calles de tierra oaxaqueñas a los estudios más prestigiosos del mundo, el inicio de un fenómeno cultural. Cuando se anunció que una joven maestra indígena, sin experiencia actoral, sería la protagonista de una gran producción mexicana, las reacciones fueron contradictorias. Algunos medios la celebraron como un símbolo de inclusión, otros la miraron con desdén. Pero Yalitza no se dejó intimidar. Aceptó el reto con humildad y disciplina, sin imaginar que su interpretación cambiaría para siempre la percepción del cine latinoamericano y del rostro de la mujer mexicana en el mundo. En los meses previos al estreno, regresó brevemente a su comunidad, donde fue recibida entre abrazos y lágrimas. Sus antiguos alumnos y maestros la felicitaron con orgullo. Ella, consciente del peso que llevaba sobre sus hombros, declaró en una entrevista: «No me veo como una actriz, sino como una mujer que tuvo la oportunidad de contar una historia que también pertenece a muchas otras». Esa frase, sencilla pero poderosa, se convirtió en su carta de presentación ante el mundo. Una identidad construida desde las raíces. Lo que hace a Yalitza única no es solo su talento o su carisma, sino su conexión con la identidad indígena mexicana.
en un contexto histórico donde la belleza y el éxito se asociaban con rasgos europeos. Su presencia desafió todos los estereotipos. Orgullosa de su color de piel, de su lengua y de su herencia cultural, se transformó en un ícono de representación y autoestima para millones de mujeres latinoamericanas. Cuando Roma se estrenó en el Festival de Cine de Venecia en 2018, pocos imaginaban que su protagonista, una joven desconocida de Oaxaca, sería el rostro de una revolución cultural. La actuación de Yalitza Aparicio fue tan natural, tan auténtica, que el público quedó hipnotizado. Sin formación actoral, sin artificios, Yalitza no interpretaba a Cleo. Ella era Cleo. La cámara la amaba y el mundo la descubría. En cuestión de semanas, su vida dio un giro radical. Pasó de caminar por las calles de Tlaxiaco sin que nadie la reconociera a desfilar por la alfombra roja junto a Alfonso Cuarón, Marina de Tavira y Gael García Bernal. Su mirada tímida contrastaba con la elegancia de los flashes. Sin embargo, bajo aquella serenidad se escondía un torbellino de emociones. Miedo, gratitud, incredulidad y una profunda responsabilidad hacia su comunidad. El fenómeno Roma y la transformación de una figura pública. Roma se convirtió en una de las películas más aclamadas de la década. Ganó el León de Oro en Venecia, 3 premios Oscar, incluido el de Mejor Director, y cambió la manera en que el mundo miraba el cine latinoamericano. Pero más allá de los galardones, el verdadero impacto fue humano. Por primera vez, una mujer indígena mexicana se convertía en símbolo global de talento, dignidad y representación. Yalitza fue nominada al Oscar a la Mejor Actriz, un hecho histórico que la colocó junto a leyendas como Glenn Close y Olivia Colman. Con apenas 25 años, se convirtió en la primera mujer indígena mexicana nominada en esa categoría, un logro que trascendió fronteras. En la alfombra roja del Dolby Theatre, vestida con un diseño Dior, lucía con la misma serenidad con la que había llegado al set de filmación 2 años antes. Aquella noche, millones de mujeres en Latinoamérica se sintieron vistas, reconocidas, validadas. La presión de la fama y el peso del prejuicio. Sin embargo, el éxito no llegó sin consecuencias. En México, donde el racismo y la desigualdad aún persisten, la repentina fama de Yalitza provocó reacciones mixtas. Mientras muchos la celebraban como un orgullo nacional, otros la criticaban con una dureza que revelaba las heridas abiertas de la sociedad. Se le acusó de no ser una verdadera actriz, de aprovechar la moda de la inclusión. E incluso algunos colegas cuestionaron su talento. Ella respondió con elegancia, sin resentimiento. En una entrevista para The New York Times, declaró: "No busco ser un ejemplo, pero si mi historia ayuda a que otras personas se atrevan a soñar, entonces vale la pena todo". Ese fue su manifiesto. En un mundo donde el color de piel aún determina oportunidades, Yalitza se convirtió en la voz de los silenciados, de actriz a embajadora de causas sociales. Tras el éxito de Roma, Yalitza pudo haber seguido la ruta de Hollywood, firmando contratos millonarios y buscando fama internacional. Pero eligió un camino más coherente con su identidad: el activismo y la educación. En 2019 fue nombrada embajadora de buena voluntad de la UNESCO para los pueblos indígenas y comenzó a trabajar en campañas que promueven la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el acceso a la educación. Participó en conferencias de la ONU, colaboró con organizaciones sociales en México y se convirtió en portavoz de temas como el racismo estructural y la discriminación lingüística. Lo más admirable fue que, a pesar del reconocimiento global, nunca dejó de hablar en mixteco ni de llevar su herencia con orgullo. No, en los foros internacionales se presentaba con trajes típicos oaxaqueños, recordando al mundo que la elegancia no depende de etiquetas, sino de autenticidad, rechazo y resiliencia. El arte de mantenerse fiel. A medida que su nombre aparecía en revistas como Vogue, Vanity Fair y Time, muchos la criticaron por su apariencia física. En redes sociales, se desataron comentarios crueles sobre su color de piel y su origen. Pero Yalitza no se quebró. Respondió con dignidad y coherencia diciendo:
No necesito cambiar mi rostro para que me acepten. Prefiero cambiar las mentes de quienes todavía no entienden que todos valemos lo mismo. Aquella frase se convirtió en bandera de resistencia y empoderamiento. En paralelo, exploró nuevos proyectos en televisión y cine, pero siempre con criterio. Rechazó varios papeles porque no querían mostrar a las mujeres indígenas con respeto, sino como estereotipos. Esa actitud le valió tanto admiración como incomodidad entre los productores tradicionales. Pero para ella, el arte no podía ser una herramienta de opresión. Debía ser una plataforma de transformación, el reconocimiento internacional y la madurez artística. Con el paso de los años, Yalitza consolidó su imagen como una figura cultural más allá del cine. La revista Time la incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo, y el Parlamento Europeo la invitó a hablar sobre diversidad y representación en los medios. En México fue homenajeada en varios festivales por su contribución a la visibilidad indígena y femenina. A los 31 años, su carrera ya no se mide en premios, sino en impacto. Yalitza no solo abrió puertas, sino que cambió la narrativa, lo que antes parecía imposible. Una mujer indígena como protagonista en Hollywood. Hoy es un símbolo de progreso. En un mundo que aún lucha por la igualdad, su ejemplo es una lección viva. El talento no tiene color, ni frontera, ni apellido. Detrás de las luces, las cámaras y los reconocimientos, Yalitza Aparicio sigue siendo, ante todo, una mujer profundamente conectada con sus raíces y su familia. A pesar del impacto mundial de Roma y de su vida pública, ha sabido mantener una relación íntima, cálida y discreta con los suyos. En una industria donde la exposición es la norma, ella eligió el camino más difícil: proteger su vida privada sin renunciar a su autenticidad. Una familia unida por la humildad y el respeto. Yalitza ha mencionado en numerosas entrevistas que todo lo que es y todo lo que ha logrado se lo debe a su madre. Ella fue mi maestra antes de serlo yo. Ha dicho con una sonrisa que siempre delata ternura. Su madre, una mujer de origen triqui, trabajó durante décadas como empleada doméstica en Oaxaca, y su fortaleza fue la inspiración para Cleo, el personaje que la lanzó a la fama mundial. En Roma, Yalitza no solo actuó, revivió la historia de su madre y de millones de mujeres invisibles. Su padre, un hombre reservado y trabajador, también desempeñó un papel fundamental en su formación. A pesar de las carencias económicas, nunca le faltó amor en casa. Mis padres no me dieron lujos, me dieron valores. Ha repetido en múltiples ocasiones. Su familia, consciente de la magnitud de su éxito, la sigue tratando como a la misma Yalitza de siempre. La hija que ayuda en casa, la hermana que cocina con ellos y la joven que disfruta comer mole los domingos. La actriz tiene varios hermanos y hermanas, entre ellos Edith Aparicio, quien también ha sido su apoyo constante y portavoz en algunos momentos mediáticos. Edith fue quien la acompañó al casting de Roma, y curiosamente fue ella quien pensaba participar, no Yalitza. El destino, una vez más, jugó su carta secreta: el amor en tiempos de fama. En cuanto a su vida sentimental, Yalitza siempre ha sido extremadamente discreta. Durante años, los medios han especulado sobre romances y posibles relaciones, pero ella se ha mantenido firme. Mi vida amorosa me pertenece. No todo lo que soy tiene que ser público. Aún así, fuentes cercanas aseguran que ha tenido relaciones marcadas por el respeto y la discreción, y que su prioridad sigue siendo su estabilidad emocional, más que la exposición mediática. En una entrevista concedida a El País, confesó que la fama puede volverse un obstáculo para el amor. Cuando eres figura pública, la gente te ve como un personaje, no como una persona. Es difícil saber si alguien te quiere por lo que eres o por lo que representas. Esa frase resume la soledad que a menudo acompaña a las estrellas más visibles. Una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. El vínculo con su comunidad y la maternidad simbólica, aunque aún no tiene hijos,
Yalitza ha desarrollado una relación maternal con los niños de su comunidad. En Tlaxiaco, visita con frecuencia escuelas y proyectos educativos, donde los pequeños la reciben como a una heroína local. Para ellos, es la prueba viviente de que los sueños sí se cumplen, sin importar el origen ni los recursos. Ella misma lo ha expresado así: no necesito tener hijos biológicos para sentirme madre. Cada niña que me dice que quiere ser como yo me da una razón para seguir. Esa conexión maternal simbólica se ha convertido en el núcleo de su activismo. Proteger, educar y abrir caminos para las nuevas generaciones. El amor más allá de lo romántico. En la vida de Yalitza, el amor adopta muchas formas. Amor por su familia, por su cultura, por su gente, por las mujeres que vinieron antes que ella. No se define por un compañero, sino por la red de afectos que la sostiene. En una sociedad obsesionada con las parejas de las celebridades, ella ha reivindicado el derecho a ser completa sin depender de nadie más. No necesito que me salven. Ya aprendí a ser mi propio rescate, dijo en una conferencia de mujeres en Ciudad de México. Su aplomo, su mirada serena y su voz pausada emocionaron a los presentes. En ese instante, Yalitza no hablaba como actriz ni como ícono, sino como mujer que había sobrevivido al peso de las expectativas ajenas. Entre la soledad y la serenidad, la fama la llevó a viajar por todo el mundo. París, Nueva York, Los Ángeles, Cannes. Pero cada regreso a Oaxaca se convirtió en una especie de exorcismo emocional. Allá me recuerdo quién soy, confiesa. Allí puede caminar sin maquillaje, abrazar a su madre, oír el canto de las aves y hablar su lengua natal. Es su refugio, su equilibrio. En los últimos años, también ha explorado el autoconocimiento y la meditación. Se define como una mujer espiritual, aunque no religiosa. Cree en la energía, en la reciprocidad, en el poder del silencio. Quizás por eso, a pesar de los rumores, nunca ha buscado responder con escándalos o polémicas. Prefiere el silencio digno al ruido mediático. Después de años de silencio, de aplausos, de rumores y de especulaciones, Yalitza Aparicio sorprendió al mundo con una declaración que nadie esperaba, o, más bien, que todos sospechaban, pero nadie se atrevía a esgrimir. En una entrevista íntima, grabada en Oaxaca para un documental sobre su vida, Yalitza habló sin guión, sin maquillaje, con la voz pausada de quien ya no teme mostrar sus heridas. Durante mucho tiempo pensé que no merecía lo que me pasaba, que mi lugar en el cine era un accidente, pero ahora entiendo que no fue suerte, fue destino y trabajo. Con esas palabras, rompió el muro del silencio que la rodeaba desde 2018. Por primera vez, admitió lo que millones intuían, que detrás de su serenidad había existido una profunda inseguridad, una lucha interna entre la humildad de sus raíces y el vértigo de la fama mundial. Durante años, se había sentido culpable de su propio éxito, como si llevar la bandera de millones de mujeres fuera un peso demasiado grande para una sola persona. La presión de ser símbolo. En su confesión, Yalitza explicó que ser convertida en emblema de la mujer indígena moderna le generó una carga emocional que casi la destruye. La gente me veía como un símbolo, pero yo seguía siendo Yali, una chica normal, con miedo de decepcionar a todos, dijo con lágrimas contenidas. Hubo momentos, lo admitió por primera vez, en los que pensó en abandonar la actuación, desaparecer del ojo público y volver a su escuela para enseñar a niños. Sentía que ya había hecho suficiente, pero luego entendí que mi voz podía servir para algo más grande que yo. Esa confesión resonó como un eco colectivo. La historia de tantas mujeres que cargan con la expectativa de representar a su pueblo, su género, su color. Con honestidad brutal, Yalitza reveló que había pasado por periodos de ansiedad y depresión, algo que siempre había mantenido en secreto por miedo a mostrarse débil. La gente me decía que era fuerte, pero nadie sabe cuánto lloré sola en los hoteles después de las alfombras rojas. El miedo al rechazo y la aceptación del yo verdadero. La confesión no se limitó a su fragilidad emocional.
Yalitza también habló del racismo silencioso que enfrentó incluso después de la fama. Productores que le sugerían aclararse la piel, revistas que retocaban su rostro para hacerlo más comercial, agencias que le pedían perder acento o mejorar su dicción para el inglés. Durante años, aceptó esos comentarios en silencio, pensando que eran parte del juego. Pero con el tiempo comprendió que callar era también permitir que el sistema siguiera oprimiendo a otros. Me pedían cambiar mi voz, mi piel, mi forma de hablar. Pero si yo cambio eso, entonces ¿quién soy? No quiero ser la versión que esperan de mí. Quiero ser la versión que inspire a otros a no avergonzarse de lo que son. Esa fue la confesión central. Yalitza Aparicio admitió que, por años, sintió vergüenza de sí misma. No por su origen, sino por creer que no encajaba en el molde del éxito. Su proceso de aceptación fue largo y doloroso. Pero al final comprendió que su valor no residía en la perfección, sino en la autenticidad. A los 30 años ya no busca ser una estrella, sino una voz. Un espejo donde las niñas indígenas puedan reconocerse. Una verdad que libera. Su confesión generó una ola de reacciones. En México, cientos de artistas y periodistas compartieron su historia con admiración. En redes, miles de mujeres escribieron mensajes de apoyo bajo el hashtag Oaxaca, gracias Yalitza, agradeciéndole por haber dicho en voz alta lo que tantas callaban. El miedo a no sentirse suficiente, el cansancio de ser símbolo, el deseo de ser simplemente humana. La prensa internacional también se hizo eco. El País, The Guardian y Los Angeles Times destacaron sus palabras como un acto de valentía emocional. Pero más allá de la repercusión mediática, su confesión tuvo un efecto espiritual. Liberó a Yalitza de la necesidad de demostrar. Ya no necesito que el mundo me aplauda. Solo quiero estar en paz conmigo misma. Si inspiro, que sea por lo que soy, no por lo que esperan que sea. El legado que deja su verdad. Hoy, con 31 años, Yalitza Aparicio ya no teme hablar. No teme decir que se sintió frágil, confundida o sobrepasada. Al admitirlo, se humanizó ante el mundo, y eso la volvió aún más grande. Su historia ya no es la de la niña que se convirtió en estrella, sino la de una mujer que aprendió a reconciliarse con su reflejo. Su confesión, aquello que todos sospechábamos, no fue un escándalo ni un secreto oscuro. Fue algo más profundo, la aceptación de que incluso los símbolos pueden tener miedo, y que ser auténtico es el acto más revolucionario de todos. Y así, bajo el cielo oaxaqueño, rodeada de su gente, Yalitza volvió a sonreír. Ya no la sonrisa tímida de antes, sino una sonrisa libre, consciente, plena. Su viaje no fue solo del anonimato a la fama, sino del silencio a la verdad.